Hola, buen día. Mi nombre es Roy Marañas. Voy a presentar la actividad 1, la cual se trata sobre realizar un video de los conceptos fundamentales de las bases de datos. Voy a iniciar explicando el origen de las bases de datos y bueno, como concepto y como sistemas, digamos que el origen de las bases de datos, como ya anteriormente mencionaba, se puede rastrear desde la necesidad humana de almacenar información, que se remonta a la antigüedad con el uso de tablillas, arcilla y papiros para registrar datos, como inventarios y transacciones comerciales. Con la invención de la imprenta y el desarrollo de la contabilidad, la acumulación de registros aumentó y se volvió más compleja, lo que llevó a la necesidad de métodos más eficientes de almacenamiento y recuperación de información. La era moderna de las bases de datos comenzó con el desarrollo de la informática en el siglo XX. Voy a mencionar una breve cronología de los eventos claves. Por ejemplo, en 1940 las tarjetas perforadas, en 1950 los archivos, en 1960 los modelos de datos, en 1970 el modelo relacional y en 1980 como tal la consolidación y estándares SQL. ¿Ya? Y por último, las últimas dos, que serían 1990, los bases de datos orientadas a objetos y bases de datos distribuidas, y en los 2000 la base de datos no SQL y Big Data. Las bases de datos están estructuradas de manera que los datos se almacenan de forma organizada. Esto puede ser en tablas como en bases de datos no relacionales, documentos en bases de datos no SQL. Accesibilidad: permiten el acceso rápido y eficiente a grandes cantidades de datos. La número 3, manipulación de datos. Los usuarios pueden realizar una variedad de operaciones sobre los datos, incluyendo la inserción, actualización, borrado y consulta los mismos. Consistencia de datos: aseguran que los datos sean precisos y consistentes a través de restricciones de integridad y transacciones. Concurrencia: permiten que múltiples usuarios trabajen con los datos al mismo tiempo sin interferir entre ellos, mediante el control de concurrencia. Seguridad: proporcionan mecanismos para controlar el acceso a los datos, como autenticación de usuarios y permiso de acceso. Respaldo de recuperación: eh, estos son otros puntos, ¿no? Escalabilidad. Entonces las ventajas sería la centralización de datos, permite la consolidación de datos, facilitando su gestión, actualización y mantenimiento, el acceso y manejo de grandes volúmenes de datos, el control de acceso y seguridad, la mejora de la integridad y la consistencia de datos, el backup y recuperación. Estos son mecanismos de respaldo y recuperación. Protegen contra la pérdida de datos debido a fallos de hardware o software. En desventajas están los costos, la complejidad, porque requieren de un diseño detallado y un mantenimiento constante. El rendimiento: puede haber problemas de rendimiento con grandes volúmenes de datos. La seguridad. Ahora vamos al punto número 3, el cual se trata de examinar la arquitectura de los sistemas de bases de datos, abordando sus niveles, componentes y lenguajes. Bien, los niveles de la arquitectura de bases de datos. Bueno, número uno es el nivel interno físico, en el cual están el almacenamiento de datos y el control de concurrencia y recuperación. ¿Sí? O sea, estos dos controles, la concurrencia y recuperación, son mecanismos para manejar múltiples accesos y recuperación de datos en caso de fallos. Eh, y en el número 2 está el nivel conceptual o lógico, que está la estructura de la base de datos y el control de acceso. La primera define las entidades y en la segunda define qué datos son accesibles y por quién. En el número 3, el nivel externo de vista, que es las vistas de usuarios y la independencia de datos. Los componentes de una base de datos. En principal está el motor de la base de datos, que es el corazón como tal, que realiza las operaciones de almacenamiento. El compilador de consultas o interpretador de SQL, traduce las instrucciones de SQL en un plan de ejecución. El gestor de transacciones, el gestor de buffer, que optimiza el uso de la memoria para el almacenamiento temporal de datos durante las operaciones de base de datos. El controlador de concurrencia,
mantener la coherencia de los datos cuando hay múltiples operaciones accediendo simultáneamente, el gestor de seguridad, el gestor de backup y recuperación, que mencionábamos anteriormente que era importante, porque maneja la creación de respaldos y la recuperación de la base de datos, y la interfaz de usuario. Los lenguajes utilizados en la base de datos es el SQL, que es el lenguaje estándar para la gestión y consulta de bases de datos relacionales. El DDL, que es el Data Definition Language, que es parte de SQL utilizado para definir y modificar la estructura de base de datos, como create, alter, drop. Data Manipulation Language, que también es parte de SQL utilizada para la inserción, actualización y borrado de datos, como insert, update, delete. Data Control Language, que es utilizada para definir el control de acceso a los datos, como grant o revoke. Y Transaction Control Language, que permite manejar las transacciones dentro de las bases de datos.